Y estamos vivos, gracias a Dios. Dios le bendiga a todos. Estamos aquí en esta tarde con Pastor Rick y hermana Myrna. Yo soy hermano Darby y estamos en la clase someterse a la voluntad moral de Dios. Gloria a Dios. Y queremos dar la bienvenida a esta hermana Lillian que está con nosotros. Está hermano Edwin. God bless Edwin. How you doing? Y estamos aquí enseñando parte del libro Descendir Vivir por el libro, right? I'm trying to remember it in English and I can't remember it. Living by the word, viviendo por el libro. Y cómo de ser decisiones en un mundo que hay muchas decisiones. Y el libro es por Hayden Robinson, lo tienen en español. Y que cualquier hermano que lo quiera tener, yo lo mando el contacto como obtenerlo. En español es un poco más difícil obtenerlo, en inglés se puede obtener en todas las maneras que se puede obtener, pero en español es un poco más difícil. Estamos en esta tarde, estamos todos juntos aquí. Vamos a empezar en oración. Sabemos que hay muchos hermanos y hermanas que están pasando por momentos de dificultad, enfermedad. Sabemos lo que está pasando ahora con el COVID, que está bien activo. Tenemos promesa que esto se va a acabar pronto. Es temporario en el Señor. Y pensamos que ya para el fin de enero esto se va a controlar y se ve por los números que se está controlando en Nueva York un poco esto, porque la gente está viajando mucho y ahora la gente se está calmando y esto es lo que está pasando. Vamos a orar. Señor, queremos dar las gracias, Señor, por todo lo que tú haces, Señor. Queremos someter todos los hermanos y hermanas que están pasando por momentos de dificultad, Señor, que tú pongas tu mano de paz encima de ellos, Señor. Que tú traigas sanidad en los hermanos que están sufriendo por enfermedades, Señor. Incluimos hermana Sasha, Señor, que tú Sí, Señor. restaures su vida, Señor. Que tú hagas un milagro en su vida, que tú hagas un milagro en los doctores, que ellos puedan ser tu instrumento y conseguir por qué esto está sucediendo en su vida, Señor. Señor, que tú traiga tu paz encima de sus padres, Señor, que ellos están sufriendo en este momento con lo que está pasando con Sasha, Señor. Señor, ponemos a los hermanos que están sufriendo batallas con sus hijos, Señor, los hermanos que están sufriendo por batallas del mundo, Señor, que tú le ayudes en todas sus batallas, Señor. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Amén. Amen. Queremos dar las gracias a los hermanos que estén aquí con nosotros. Dios le bendiga a Iris. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones. Seguimos en el libro. Estamos hablando de someterse a la voluntad moral de Dios. Y en esta tarde empezamos con el libro de Salmos 119, viendo los versículos de 97 a 104. Y yo lo voy a poner aquí. ¿Quién lo quiere leer en español? ¿Myrna o Pastor Rick? Let's flip a coin, Myrna. I don't mind. I'm new, so I'll do it. Yes. Okay. Okay. Y yo lo voy a compartir aquí para que ellos lo puedan ver. Dame un momento aquí. Hay muchos botones en el estudio. Okay. A virtual studio. Yep, our virtual studio. Amén. Okay, where is it? Okay, here it is. Read All it right. from here. Okay, estamos. Okay, I'll read it from here. Okay, now it's better. Yeah. Oh, praise the Lord. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es en ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra.
No me apartaré de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que el miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Amén, amén. Y gracias, Myrna, por leer esas palabras. Amén. Y empezamos con Salmo 119 porque vimos ahí que la samita ama la ley. ¿Y por qué ama la ley? Porque la ley, lo recordamos en el Viejo Testamento, la ley enseñaba al pueblo de Dios qué era mal, qué era el pecado. Revela el pecado que nosotros hicimos. No salva, pues revela. Y era para recordar al pueblo de Dios qué son las cosas de no ser. Y la salmista aquí está diciendo, amo la ley y medito en ella en cada día. Lo que está diciendo es que cada vez se está enfocando en la palabra de Dios. Y lo que está haciendo es que está tratando no pecar. Por la única manera que puede ser eso es saber lo que el Señor está enseñando a nosotros, que es la ley moral, que es la voluntad de Dios moral, que está revelado, que no nosotros podemos vivir, que no ser y que debemos ser. Y por eso que la samita está diciendo, amo tus leyes, porque él está enfocándose en las leyes para no ofender a Dios. Y esa es la manera que nosotros debemos ser, que amar a Dios tanto que tenemos que tener buen conocimiento de Él. Y la única manera que podemos tener buen conocimiento es leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios revela Dios, revela a Jesucristo, revela la moral, la voluntad moral de Dios. Porque nosotros no podemos saber la voluntad de Dios. No podemos saber la mente de Dios completamente. Podemos tener una idea porque conocimos Jesucristo y Jesucristo es Dios. Podemos conocer un poco de pensamiento, por más que Jesús sabe el pensamiento completo de Dios. Podemos saber la voluntad moral. No tenemos excusa porque tenemos la palabra que revela esos. El Salmo 119, y es completamente, pues estamos enfocando en 97 a 104, él lo está enseñando a nosotros que no es fácil caminar en este mundo, en esta tierra, y sabemos eso como ser humano hoy, en estos días. Necesitamos ayuda. ¿Qué ayuda podemos buscar? La ayuda de Dios. Porque algunas veces buscamos consejos de mal lugares. Gente que no ni sirve al Señor. Nosotros como sirvientes buscando consejos de gente que no sirve al Señor. Y quiero preguntar, y quiero buscar comentarios de que están con nosotros, Pastor Ricky y hermana Myrna. Igualmente estoy leyendo lo que ustedes están poniendo en los chat igualmente. El salmista aquí, cuando dice, es mi meditación todo el día, que la ley de Dios es su meditación todo el día. Diríamos nosotros, pero yo no tengo tiempo para todo el día estar meditando en el Señor. Y hemos aprendido, dice, sus mandamientos, por supuesto, nos hace más sabios que, let me see it in Spanish, right? Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Cuando entendemos que nosotros tenemos enemigos, el enemigo de nuestra arma, sabemos que está continuamente buscando para devorarnos, para traer tentación, para debilitarnos, sea en tentación de mente, de emociones o hasta físicamente. Por eso meditamos en la palabra de Dios. Meditar significa que Él no solamente lo lee por pasar y tener un entendimiento de dónde está esa escritura o ese versículo o esa porción de la Biblia, sino que medita, se pasa escudriñando esa partícula, esa porción que él ha leído sobre la ley de Dios, que es las escrituras,
que lo que el Señor dice, por qué lo dice, cómo lo dice, en cómo yo puedo disfrutar de esa palabra. Y cuando hacemos esa porción de la palabra en nuestra vida, algo que de veramente entendimos, si no leemos más durante el día, cuando los enemigos, sea por usar otras personas, sea situaciones que vienen a nuestra vida, continuamente estamos meditando porque sabemos la ley de Dios, y la ley de Dios dice que tenemos que tener la paz que solamente Él da, seguridad en Él, andar por fe confiando que Él nos va a llevar al otro lado y que Él tiene la solución para nuestra vida. Y así es que estamos meditando todo el día, porque durante un día muchos datos vienen a nuestra mente, a nuestra situación, a nuestra vida, a nuestro cuerpo, a nuestras circunstancias, y meditando en la palabra nos ayuda a recordar, y continuamente estamos pensando en su palabra que nos ayudará para tener la victoria, para poder sobrepasar todas esas dificultades, situaciones que vienen a nuestra vida. Amén, amén. Yeah. If I may say, if I may add to it, yo me crié en medio básicamente íbamos mucho al hipódromo, the racetrack. Oh, okay. Era algo grande con mi tío, mi papá. Era algo grande para nosotros. Y nunca me olvido que conocí hombres que se metían en el Racing Form. Racing Form es un periódico que tiene la información, I don't know if they still publish it, que tiene la información de los caballos. Entonces, tú te metes ahí, tú estudias y sacas información y haces comparaciones. Cierto caballo, cómo corrió en cierto hipódromo y cuánto tiempo le tomó terminar la carrera. El punto mío es que si dedicásemos el tiempo que dedicamos a ver a Wendy Williams o a ver a Murray, caso cerrado, right? Donde nos aprendemos quiénes son los actores, los productores, a qué hora sale el programa, cuál es el tema, y nos interesa tanto eso y nos metemos en eso. Imagínate si invirtiéramos ese tiempo en escudriñar la palabra. Pues una cosa que te voy a decir, tiempo y tu dinero va a donde las cosas que tú más quieres, las cosas que son más importantes para ti. Yeah. Ouch. Ya empezó Ouch. Pastor Rick, ya empezó. Pero, y no te voy a decir, mira, aquí ninguno de nosotros somos perfectos, pero andamos hacia esa perfección. Todos aquí estamos, y lo que están mirando también en Facebook, yo espero que estemos haciendo el intento de andar hacia esa perfección. No quiere decir que no vamos a caernos. Y si nos caemos, nos levantamos de nuevo. Pero tenemos que hacer ese intento, tenemos que tratar, poniendo nuestra vista en el premio mayor, que es esta salvación. Porque I got news for you. Si tú no andas, si no persiste en este caminar y no mira ¿cómo se llama? La información, ¿cómo es moral? I look La at it, the voluntad prescribed moral. will. La voluntad Right. moral de Dios. Yo me la acuerdo como the prescribed will, anyway, la moral prescrita, I'm sorry, lo que Dios quiere de nosotros está en la Biblia, está en la Biblia. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como ministro, como maestro, el pastor, el predicador? Recordamos a la congregación todos los domingos, no estamos predicando nada nuevo. Aquí no se está hablando nada nuevo, pero estamos hablando de que sí hay un modo de vivir, hay un modo que tenemos que buscar de vivir, y se encuentra, en la palabra, Amen. I'm going off on a rant again. No, it's okay. Estamos bien, estamos bien. Y lo que tenemos que tener en pensamiento es que cuando estamos viendo la palabra está renovando nuestro modo de pensamiento. Porque no podemos pensar como pensamos antes. Ahora como creyentes que somos salvos por la sangre de Jesús, tenemos que cambiar la mente como pensamos antes y cómo pensamos ahora.
Y la única manera que podemos hacer eso es estar envueltos en la palabra. El Salmo 119 se enfoca en dos ideas y motivos principales, que es el concepto de seguir los caminos de Dios, Yahweh, y el modelo de seguir transformando de la sumisión a las instrucciones de Yahweh. También refleja la necesidad desesperada que tenemos de la ayuda de Yahweh, que tenemos que entender que necesitamos a Él. La escritura lo ayuda a nosotros en este concepto de crecimiento y entendimiento, que no podemos hacer esto solo. Necesitamos a Dios. Y si vimos el versículo 99 que refleja Salmo 104:34, el versículo 99 dice, espera, lo tengo aquí, estaba mirando en inglés y en español. Más que todos mis enseñadores, él entendió, porque tus testimonios son mi meditación. Lo que está reflejando ahí es Salmo 104, que dice, dulce será mi meditación en él, el que me recogerá en Jehová. ¿Qué estamos diciendo aquí? Es que hay personas que se leen la palabra, pues de verdad están viviendo la palabra, porque la palabra transforma la vida. El creyente, y esto va con el consejo que tú buscas, porque algunas veces buscamos consejos de gentes que no son creyentes. Pues también tenemos que tener cuidado con qué creyente tú estás buscando consejo. Es una persona que está entregada a Dios, que está viviendo una vida entregada a Dios. Eso es lo que tenemos que preguntar antes de buscar consejo de esa persona. Es triste que muchas veces cuando buscamos consejos, seguidan pensamos de pastor nada más. Pues el pastor tiene bastante en su plato. No, el pastor nunca te va a decir no, que no te va a ayudar o no te va a escuchar. Pues tenemos que pensar que cuánto más personas como tú fueron donde él en ese día. Y hay razón, porque hay diáconos en las iglesias que ellos bregan con las vidas espirituales. Si tú ves que y el Señor te va a revelar que esos son personas que están caminando bien en el Señor, busca consejo de ellos. No estoy diciendo que no sigan yendo donde el pastor, o tengan en pensamiento que esa no es la única persona que tú puedes buscar de consejo, que son sirvientes de Dios. Voy a añadir un versículo aquí en Romanos 12. Romanos 12, el 2, voy a ir al 2, donde dice, no os conforme a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros, la palabra nos indica y nos enseña de que tenemos que dejar nuestra forma de pensar y de vivir como hacíamos cuando estábamos en el mundo. Y de la única forma que podemos cambiar nuestra mente en ver las cosas diferentes es a través de las escrituras, de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios pues trae una transformación a nuestra mente. Y es algo que en la vida de nosotros como creyentes tenemos que seguir cambiando día tras día en un crecimiento a través de la palabra. Pues en el principio yo puedo testificar que Dios me aparentó ciertos consejeras que me podían arreglar o ¿cómo se dice? Ayudar a corregir en mis caminos. No todos recibimos eso. No. Y si no recibimos, ¿qué vamos a hacer? La palabra de Dios es la que nos fortalece. Pero llega un momento donde Dios dice, ahora que tiene un poquito de entendimiento, búscame a mí para aconsejar. Porque la palabra mía es la que en meditación nos va a ayudar a andar en
en el entendimiento de nuestro Dios y las leyes de Él para poder crecer y mantenernos fuertes. Y tenemos que conocer que sí, no, todos nosotros deseamos tener a alguien que podemos, adquirir, y a veces si esa persona que tenemos no está, ¿qué vamos a hacer? Tenemos a nuestro Padre Celestial, donde tenemos que conocer que podemos ir a cualquier momento y reguindando de Él, porque tenemos que llevar a cabo la comisión de hacer discípulos. Y si vamos a ser discípulos, tenemos que saber cómo ser un discípulo de Dios. Con todas nuestras debilidades que vamos a continuar tener porque somos humanos. Y el apóstol Pablo tenía un aguijón, ¿verdad? Un aguijón, que le pedía al Señor que se lo quitara. Él también pasó por muchas dificultades, que decía, lo que no quiero hacer, eso es lo que hago, y lo que hago es lo que no quiero hacer, pero que seguía hacia adelante. Y un creyente, eso es lo que el Señor, el salmista está diciendo, entendiendo, porque he guardado tus mandamientos, seguir hacia adelante confiando en sus mandamientos. Can I say something? ¿Puedo decir algo? Rapidito, ¿verdad? Que entonces, cuando decidimos, porque hay que tomar una decisión, y hemos hablado de esto antes, esto no es magia, esto no es un trabajo que le pueden hacer a uno antes, que la gente iba a echarle ver a la gente y vamos a hacerlo caminar de cierta manera, como si fueran robots. Dios no hace eso. Si tú no quieres, entonces it's not gonna happen. Si tú no quieres que algo pase, no va a pasar. suceder. ¿Cómo tú puedes decir eso, pastor? No, mira, te estaban mintiendo antes, porque Dios no te va a forzar a ti a hacer nada que tú no quieres hacer. Dios no obra de esa manera. A menos hay momentos específicos. Ahora, si Dios te señaló a ti para algo específico, si Él te ha apartado a ti y te da unas instrucciones específicas a ti para hacer, eso es otra historia. Pero aún ahí, tú tuviste que someterte para recibir esa instrucción, para cierta trabajo, misión que Dios te dé. Pero quiero decir, que cuando tú te metes con Dios, cuando una persona decide someterse a Dios y luchar por la bendición, estoy pensando en Jacob, porque Jacob, wow, great guy, tremendo, mentiroso, right? The usurper, pero sin embargo Dios dice, no, yo soy el Dios de Jacob. Entonces, en cierta ocasión, él luchó con el ángel. Con el ángel de Jehová. Y a veces hay que luchar para que Dios nos ayude a dejar cierta mala costumbre y poder, pero tenemos que querer, tenemos que querer esa bendición. ¿Qué pasó? Que después que terminó de luchar, salió cojo. Y a veces esas son las señales, que te metiste con Dios. Something's gonna have to give. Un cambio tiene que va a haber un cambio. Y maybe para Jacob fue que estaban dando así. Pero algo pasó que le recuerda a él que él estuvo en la presencia de Dios y que Dios lo transformó. I know I'm making a big, pero you're explaining. Pero que pasa algo en todos los tres que estamos aquí, pasó algo en nuestras vidas, que si nos vieran nosotros 15 años atrás, van a decir, ese no es Rick, ese no es Myrna, ese no es Darby, porque hubo un cambio. Físico, mental, espiritual, hubo un cambio. Amén, amén. Y quiero leer algo que puso Edith, que dice, cuando estudiamos la palabra diligente, te daré más insight, entendimiento, y lo aplicas a tu vida, como dice el versículo 99, y ese es correcto. Y una vida transformada es una vida dado completamente a Dios. This is not a part-time walk. Esto no es un camino de parte. Este es un camino completo, entregado completamente al Señor. Y no es fácil, porque el Señor Jesucristo dijo que este camino no iba a ser fácil. So tenemos que tener eso en mente. Pues sí sabemos por la Escritura que el Señor quiere para nosotros, porque la Escritura revela Jesucristo y revela la voluntad moral de Dios. El salmista aquí vimos en Salmo 119
que la samita en fantasía que su abstenencia de los malos caminos, que se concentra en permanecer en el camino correcto. Luego describe su afecto por la dirección de Dios. Nosotros tenemos que tener ese pensamiento. No quiero fallar a Dios. Tengo que enfocarme más en las cosas de Dios. Porque es bien fácil enfocarnos en las cosas del mundo. Entonces, siempre tú vas a estar envuelto en las cosas del mundo. Nosotros supuestos ser dirigentes, como creyentes, nosotros somos separados porque estamos en el proceso de santificación, que la palabra es de ser separado, porque no somos iguales. No somos como las personas que están en el mundo viviendo que no importa lo que suceda. No, lo importamos porque sabemos que este cuerpo, esta carne, es prestado, temporario. Y Espíritu Santo está dentro de nosotros ahora y vive en nosotros. Y tenemos a Jesucristo. Y tenemos que tener cuidado que hacemos con esta carne ahora. Somos mayordomía ahora. Yo no puedo ir en los mismos lugares que yo iba antes. Dios quiera que todo el mundo esté entendiendo. En nuestros caminos tenemos que enfocarnos en las cosas del Señor. Está volvido en más cosas del Señor. Cuando tenemos esa fe y ese encuentro con Jesús, esa fe produce una acción en nosotros que queremos que cambiar porque queremos ser mejor para el Señor. Es como cuando estamos creciendo, hicimos algo mal y nuestros padres se encuentran que hicimos algo mal. Ellos están tristes porque ellos tenían una confianza con uno y fallamos. Entonces, nosotros lo sentimos mal porque fallamos, porque ellos tenían esa confianza en nosotros. Ahora tiene que haber un cambio para no hacerle daño a nuestros padres otra vez. No queremos fallar otra vez. Igualmente el creyente. Sí, en esta tierra va a haber momentos que vamos a fallar porque estamos en la carne todavía. Todavía no estamos en el cielo. Estamos en el proceso de santificación que no es completo todavía, no es acabado todavía. Podemos estar consciente de lo que estamos siendo. Y la única manera que se revela eso es por la la voluntad moral de Dios que se revela en las escrituras. Myrna, you want to say anything before I go to the next? No, we can move on. Yes. Okay. Just, go ahead. No, dime, si puede brincar en cualquier momento. No, que algo que usted dijo sobre una reconciliación tiene que ver cuando fallamos, cuando sabemos que hemos herido a nuestro Señor, tenemos que ir donde Él para una reconciliación, pidiéndole, y es lo que estamos hablando también es que tenemos que tener consciente de que es ¿cómo se dice? Cuando escogemos, tenemos que escoger o vamos a servirle al Señor o no le vamos a servir. Y si le vamos a servir, hay una forma de servirle. No es, como dice la palabra, doblemente. No podemos estar en dos caminos, sino que tenemos que hacer una decisión si vamos a servirle o vamos a andar en otra forma. Y como usted dijo anterior, el camino no es fácil, pero conociendo eso, cogemos ese camino. Dios ha prometido que aunque tengamos problemas en este mundo, Él ha vencido al mundo. Amén. Y así que, en otra palabra, Él ha vencido, y si estamos confiando en Él, dependiendo de Él, Él va a estar con nosotros en ese camino. Amen. Pastor Rick, you want to add anything before I go to the next? No, I agree. This is a decision that we have to make. You know, this is a decision that we have to make. Es una decisión que tenemos que tomar, decidir si vamos a hacerlo o no. You know, ¿te vas a fumar el cigarro o no te vas a fumar? That's a decision you made. You decided to fumarte el cigarro, you know, o no vas a fumar. Y usando ese ejemplo, antes de la decisión, concentrarte con el Señor o no. Right. Porque no nada más en oración concentrando con el Señor, es si tú estás envuelto en la palabra, tú estás concentrando con Dios porque tú sabes lo que Dios permite. Amen. Y sabemos que este cuerpo es templo de Dios y Amen. debimos ser buen mayordomía. Si estoy fumando un cigarro, como ejemplo que dijo Pastor Rick, ¿qué va a hacer eso a este cuerpo?
y sabemos que hay estudios que dicen que si tú fumas mucho, puede causar cáncer. Entonces, lo que tú estás haciendo está cortando el tiempo en tu vida menos que el Señor te pueda usar para hacer la voluntad de Él. So, tú estás volviendo a Dios. You're violating because Él te hizo con propósito y ahora tú estás en los caminos y tú no estabas consciente en siendo esa decisión de fumar ese cigarrillo y siéndolo en hábito. Porque tú sabes, si cualquier cosa que tú haces en hábito, como un pecado, si tú lo sigues siendo en hábito, que tú estás poniendo en el calendario a las 3 cada vez yo voy a fumar un cigarro. A las 3 me voy a meter un cigarro con un poco de whisky. Ahí tú estás ya planeando y tú no estás consultando con el Señor, porque el Señor no va a permitir eso. Si tú le preguntas al Señor, Señor, ¿debo seguir siendo esto? Tú lo sabes ya, porque si tú estás en la escritura, tú sabes ya lo que el Señor va a decir. Por nosotros como ser humano. Exacto, pues como cabeciduro que somos como ser humano, queremos ser lo que nos damos la gana. Y algunas veces no queremos estar volvido en la palabra porque entonces lo revela lo que no debimos ser. Y lo gustamos el pecado. El pecado es dulce, como dice Pastor Sam algunas veces, se siente bien chévere. Por un momento. Y caímos. Y después las consecuencias. Exacto, Mira, porque nunca pensamos en las consecuencias. Quiero decir esto, que ahora, mira, vamos a ponerlo así. Primero, la cuestión del cigarro, que yo usé ese ejemplo, fue que uno toma una decisión. Y ¿va a fumar o no va a fumar? ¿Vamos a someternos a Dios o no vamos a someternos a Dios? Y la Biblia dice que, creo que en Jeremías, fue que Dios le dijo, el profeta le dijo, mira, aquí esto es lo que hay. Vas a hacerlo bien, este es el camino que vas a tomar. Así que se hace, si tomas el camino, I'm paraphrasing, pero Dios le dio sus instrucciones, le dio sus opciones, y sin embargo, pero dijo, no vamos a andar. No vamos a hacerlo. You know? So, es una decisión que tomamos nosotros. Y entonces, también quiere decir esta partecita de la parte dulce. Right? El pecado es dulce, pero también la palabra de Dios es dulce. Amén. Pero la palabra de Dios es genuina, es azúcar de verdad, dulce, no es sacarina, no es sugar. Okay. Pero las dos son dulces, right? I thought I'd throw that in there. It sounded good. y es verdad. Y vamos a... estamos viendo que, como hemos visto en la lección anterior, que de este cereal debimos tomar nuestras decisiones en sumisión a la voluntad soberana de Dios, pero también debimos tomar nuestras decisiones en sumisión a la voluntad moral de Dios. Vemos una mejor comprensión de la diferencia entre la voluntad soberana de Dios y su voluntad moral. Un ejemplo que yo estaba tratando de pensar y en el libro dio un ejemplo, pues yo no creo que lo comunicó muy bien, es un piloto. Un piloto guía un avión. El avión está en el aire y tenemos gravity, que se llama gravedad. Entonces, el piloto más que puede ser lo que puede ser a un punto, porque entonces gravedad dice otra cosa. Vamos a suponer un avión que está yendo contra el viento y está volando de Nueva York a Puerto Rico, muchas veces coge 3 horas de Nueva York a Puerto Rico. Pues si está yendo contra el viento, yendo contra la voluntad de Dios, se va a tardar. Va a coger 4 horas. Y una vez se coge 5. Yo he oído una vez que cogió un avión de Nueva York a Puerto Rico 5 horas. Y una persona que yo sabía que estaba en ese avión me dijo, ¿por qué cogió 5 horas? En los tiempos antes pasaban esas cosas. ¿Por qué? Y yo lo estaba tratando de explicar a la persona, porque yo he hablado con muchos pilotos, es que si el viento está bien fuerte y contra el avión, se va a tardar el avión. Está pujando y el viento está diciendo, no te quiero que tú vayas a ese lugar. Y tú sigues pujando, yo quiero llegar a este lugar. Lo que estamos haciendo es que estamos en ejemplo, cuando estamos haciendo cosas contra la voluntad de Dios, estamos chocando con Dios. Vamos a llegar al punto que vamos a caer, pues el Señor siempre está trabajando de nosotros no caer.
Pues como somos Amén. cabeciduros, se va a tardar. El Señor siempre va a estar bregando con nosotros. No quiero que tú caigas. Piensa lo que tú estés haciendo. Va a usar personas diciendo, mira, ese es el lugar donde tú debes estar. Todos ejemplos que el Señor puede usar. Pues si nosotros tenemos ese drive, que vos hacerlo como quiera, no me importa, vamos a llegar. Tarde o temprano vamos a llegar a ese lugar. Entonces, la parte más triste es que entonces después tú quieres pedirle Señor perdón después. Y esa es la gracia que tenemos, que sí podemos pedir perdón. Pero la cosa es que podemos evitar todo eso sin hacerlo. Si estamos volviendo en la palabra y sabemos que el Señor no quiere que decimos eso, ¿por qué lo estamos haciendo? Y por la vida de muchos creyentes, el problema es que no se están volviendo en la palabra de Dios. Y lo dejo abierto en la mesa por cualquier comentario. Amén. Mira, lo más que yo he visto cuando veo las cartas de Pablo es, como estaba diciendo Myrna, y tú también dijiste ahorita, una frase que siempre sale, la renovación de la mente. The renewing of the mind. La renovación de la mente. Todo. Tiene que ser un intento voluntario. ¿Sabes? Tenemos que querer acercarnos más a Dios, ser más como Dios. Tenemos que querer eso. Entonces, lo que está compitiendo es la carne. Flesh es lo que compite contra el espíritu. Entonces, mismo Pablo dice que las cosas, el espíritu, las cosas del espíritu y la carne, las cosas de la carne. Entonces, ¿qué vamos a permitir que domine nuestra vida? Los deseos de la carne. Y eso todos los días está ahí, todos los días. Por eso es que nos levantamos y hacemos un devotional. Por eso es que sacamos tiempo y hacemos ayuno. Porque ese es el desafío. Caminar en el espíritu. Pero ¿quién es perfecto? Nadie es perfecto. No estamos diciendo eso. Pero estamos andando hacia esa perfección. Y no hay nadie que vive una vida de sinless perfection. Nadie está viviendo una vida que no peca. Eso lo enseñaron muchas veces antes atrás. No, que tú eres un santo, que si esto, que los santos. Y entonces tú vienes a ver después que, espérate, pero me están diciendo a mí en la iglesia desde el púlpito que nosotros somos santos, que tenemos que apartarnos del mundo, pero sin embargo mis inclinaciones todavía son hacia las cosas de la carne. How does that happen? ¿Cómo sucede eso? Que estoy yendo a la iglesia, estoy escuchando los mensajes, estoy viendo los Facebook clases y todavía tengo deseo hacia la carne. Eso quiere decir que no estás aplicando lo que se está enseñando. No estás sometido. So, tú puedes venir todos los días a la clase y si solamente estás escuchando, you're wasting your time. Uno tiene que someterse totalmente a la guianza del Espíritu en nuestra vida. Porque el Espíritu crece mientras nosotros escudriñamos la palabra y meditamos en ella para entender qué es lo que el Señor nos está hablando a nosotros, no a la carne, sino a nuestro espíritu que va a ayudarnos a crecer. Por eso es que tenemos que morir a la carne, ¿verdad? Y crecer en el espíritu. Porque si queremos andar y imitar a Cristo, la única forma es a través de su espíritu que está en nosotros, que el espíritu crezca. Y de la única forma que puede crecer es que tenemos que vaciar nuestra mente del pasado, de las debilidades que nosotros entendemos que tenemos y hacer ese esfuerzo, tomar esa voluntad de querer apreciar, o como se dice, agradar a Dios. Si queremos agradar a Dios, tomamos pasos, y si no tenemos las fuerzas, tenemos la palabra que nos ayuda a saber cómo buscar esa fuerza. Te puedo hacer una pregunta, Sister Myrna. Tú me estás diciendo a mí que cuando tú viniste al Señor, cuando aceptaste a Cristo, ¿todavía tienes los pensamientos de antes? ¿No se fueron automáticamente? No. You worked at it, ¿verdad que sí? Sí,
Sí, sí. ¿verdad? Yo Yeah. te digo, el Señor puso, ¿cómo se Amen. dice? Personas en mi camino, Amen. porque yo era bien temperamental y de Yes, nada yes. me alzaba, de nada me volvía, Okay, okay. Praise the Lord. y el Señor puso personas en mi Amen. vida para guiarme que tenía que andar un poco más, Mhm. como el Señor supo explicar y muchas otras cosas que, ¿verdad? Praise the Pero Lord. tenía Yeah. un amor para Dios y quería conocer de Él y quería saber. Y a través de esa actitud fue dirigido ¿cómo se dice?, a avanzar en escudriñar la palabra, en buscar cómo yo puedo agradarlo a Él, porque tenía ese tipo en otra palabra, uno puede ser de una forma y Dios coge esa forma de ser y lo guía en otra dirección. En otra dirección. Ese fibor que yo tenía para alzarme de cualquier cosa, eso fue dirigido. Of course, eso, por supuesto, cogió un tiempo, más Okay, tiempo okay. que yo creo que personas Praise normal, God. más calmados son, pero cogió tiempo, sí, Mhm. claro. Y Mhm. sabemos que alguna vez todo el mundo se madura en diferentes tiempos, por todo en el Yes, tiempo yes. de Dios. Amen. Personas alguna vez hacen el trabajo extenderse porque depende de la persona. Si se están, if they're contrary, si estaban chocando con Dios, se va a extender. Como dije, el ejemplo del avión y Right. la gravedad, se Mhm. va a extender. Va a llegar al lugar, pues se va a extender. Quiero leer dos mensajes que puso Edith. Uno es que ella puso Salmo 19:11, de la palabra de Dios visibles son más que oro. Sí, más que puro oro, son más dulces que la miel, que la que destila de panel. But Y en yeah. verso 12 dice que somos abiertos en guarderas. Hay una gran recompensa. Recompensa. Recompensa, yes. Entonces ya puso amén, amén. Creo que muchas veces tenemos que hacer sacrificio y eso es que estás diciendo, Dios, conocer el corazón y la mente, y Hebreos 4:12, y yo creo que tengo ese versículo para nosotros y también. Y si tú Mhm. intencionalmente pecas pensado que Dios es perdonó, eso no va. Y lo que tenemos que Mm. entender es que el Señor siempre está preparado para perdonarnos a nosotros. Es que si nosotros vinimos Mhm. donde Él. Y ese problema que Right, right. nosotros no queremos venir donde Él y también no queremos venir donde Él antes de hacer decisiones. Porque como ser humano, nosotros lo gustamos ser dueño de nuestro mismo. No lo gustamos Mhm. someternos. Y sabemos eso porque, mira, en la ciudad de Nueva York se nota eso. Si tú te montas una guagua, siempre va a haber uno o dos personas que no se quieren poner máscara. Tú te montas un Mhm. elevado, tú Mhm. vas a ver 2 o 3 personas que no se quieren poner máscara. Siempre va a haber personas que quieren ir contra someterse de las leyes de la tierra. Igualmente va a haber gentes que no se quieren someter completamente al Señor Mhm. y son creyentes. Pues de Mhm. verdad, si Mhm. son verdaderos creyentes, se entrega completamente. Otra vez, considerando que nosotros estamos en un proceso de Right. santificación, que Mhm. no hace todo rápido, pues Mhm. sí estamos en el proceso y se va a notar, porque la persona que que no sirve al Señor va a saber que hay un cambio en ti y debe ser Mhm. así. Mhm. Deben ver ellos un cambio, que sea un cambio chiquito, no importa, pues ellos deben ver un cambio. Un cambio. Y Right. uno tiene que reconocer que eso es del Señor y Mhm. testificarlo, porque el Señor hace eso en la vida de nosotros para testificar y traer otras personas a los pies de Dios. ¿Por qué estoy Mhm. alegre y este trabajo no sirve para nada? Porque el Señor me hace alegre. Estoy Mhm. conforme porque estoy conforme en el Señor. Tú Mhm. sabes, porque Mhm. hay mucha gente que se quejan de los trabajos. ¿Tú sabes qué? Estoy conforme porque el Señor permitió que tengo una entrada. Hay gente que no tienen Right. entradas. Right. Eso es la manera que cambia el Mhm. pensamiento de uno y eso es por la palabra de Dios. Mhm. ¿Ok? Mhm. Ok. El gozo del Amen. Señor es mi fortaleza. Amen. Amén, Amen. amén.
Amén. joy of the Lord is our strength. That's right. Right. Eso, Dios Not la that we're bendiga. always all happy no es que Yeah, siempre estamos yeah. todos contentos, Right. pero cuando el Señor está en nuestro corazón nos trae esa fortaleza Amén. a través de Amén. esa Amén. Amén. paz. Y quiero darle bienvenida a Dios la bendiga a Esther, que entró en el cuarto ahora con nosotros. Gracias por estar con Amén. nosotros. So, en esta Amén. parte estamos viendo cuál es la voluntad moral de Dios. Ujú. Vamos a 2 Timoteo, capítulo 3, de 17 a 17. Y deja ponerlo aquí un momento. Dame un momento. Where is it? Here it is. Ok. Y dime si lo ven. I don't know if you noticed, but Ujú. Yeah. Ok, aquí lo tenemos. So, 2 Timoteo 3:16 a 17, que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y Amen. útil para enseñar, para redagurar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. So, ¿qué estamos Yeah. viendo ahí? Toda la escritura, Viejo Testamento y Nuevo Testamento, está inspirada por Dios para Ujú. utilizarlo nosotros, para enseñarlo a nosotros y a otros, para corregirnos a nosotros y para instruir nosotros en justicia, porque sabemos que en esta tierra pensamos que no hay justicia. De verdad, el único justo es Dios. Right. Sabemos Right. eso. A fin el hombre dice, sea perfecto. So, estamos en el proceso de perfección. No somos perfectos todavía. Estamos en el proceso. Y el proceso sucede por la escritura. Ujú. Y estamos preparando para hacer la buena obra. So, vimos eso ahí. So, en esa escritura estamos viendo que la voluntad de Dios está moral claramente ahí mismo. Que usemos la Ujú. escritura para hacer decisiones, pero también enseñar y corregir. Ujú. Ujú. No Ujú. hay excusa, está bien claro ahí mismo. Y está escrito por Pablo a Timoteo, que sabemos que él era un pastor. Esto es una carta escrita de pastor a pastor. Y sabemos que esto es una manera para Timoteo darle encouragement. Ay, se me olvidó cómo se dice en español encouragement. Animarlo, para Animarlo, para animarlo. Yeah. Porque animal. algunas veces Yeah. sabemos que en la vida de pastores, algunas veces uno se puede poner débil, porque algunas Ujú. veces no vimos el crecimiento que pensamos que iban a ver en una persona. Pues Ujú. sabemos que todo es en el tiempo de Dios. So, esta carta era para animar a Timoteo como pastor, decirle, sigue usando la escritura, sigue enseñando y el Señor va a hacer el resto. Pues la cosa es que tenemos que ser preparaciones como maestros, como pastores, tenemos que enseñar y preparar a las personas para que sigan siendo las buenas obras, que es de traer la palabra a otras personas, para que el Señor Jesucristo revelado por la escritura, otras personas puedan conocerlo y transformar esas vidas. Por primero, empieza con nosotros. Antes de traerlo a otra persona, eso empieza con nosotros primero. Amen. Amen. Tiene que transformar esta vida antes de transformar otras vidas. Ujú. Ujú. Mira, lo que tú dijiste ahora mismo, Yeah. en cuanto tiene que comenzar con nosotros mismos. Todo esto comienza con nosotros, con el individuo. Por eso, mira, a veces uno hace una pregunta a mucha gente, ¿qué es lo que es pecado? ¿Qué es pecado? Entonces te dicen que es todo lo que otras personas pueden hacer. El pecado, pero entonces, habla, ¿por qué no puede decir que es pecado? Entonces hablar de ti. Eso no se puede, no podemos hacerlo. Porque tenemos una relación con el Señor superficial, es por encimita. Muchas veces se convierte en religión. No, esto comienza con nosotros. Cuando leamos la escritura, vamos a aplicarlo a nosotros. ¿Qué es lo que me quiere decir eso a mí? Olvídate de lo que le quiere decir a medio mundo.
primero tiene que aplicarnos, eso es una de las leyes de hermenéutica, Ujú. lo que dice, en su contexto. Entonces, ¿qué quiere decirme a mí? ¿Y cómo lo puedo aplicar? Pero muchas veces queremos aplicarlo a medio mundo y no es así, es nosotros primero. Entonces que muchas veces nuestros hijos no le sirven al Señor, Ujú. o nuestras amistades no les porque estamos señalando, no, mira, eso no está bien, eso, mira, que si tú te vas a bailar, que eso está mal, que no te fumes ese cigarrillo, wow, slow it down, Ujú. vamos a hablar las buenas nuevas. ¿Qué fue lo que Cristo hizo para ti? Ujú. ¿Cómo Cristo puede cambiar tu vida? ¿Qué es el beneficio de servir a un Cristo vivo? ¿Qué es el beneficio de un perdón? Amén. No, ¿cómo te hace sentir a ti cuando alguien te perdona? Pues no, Cristo vino a hacer eso por nosotros, porque Ujú. estábamos andando una vida, viviendo una vida que no le agrada a Dios. Y sin embargo, Cristo vino para darnos vida en abundancia, perdón de nuestros pecados, una vida nueva. Cuando presentamos un evangelio así, y no estamos suavizando este evangelio, no lo estamos suavizando en ningún Ujú. momento, porque no estamos mandando a la gente al infierno, porque en ningún momento yo he oído eso en nuestras clases. Pero alguna Ujú. gente quiere escuchar eso. Ujú. Entonces, un evangelio de miedo y no queremos hacer eso, ¿verdad que no? ¿No? No queremos predicar un mensaje de miedo. Ujú. Vamos a establecer relaciones con el Señor, Ujú. con la comunidad de fe. Y Vamos a establecer. Yes, una relación igualmente como cuando uno está casado. Yo voy a tener pensamiento de no hacerle daño a mi esposa. ujú, Yo sé si estoy en relación con mi esposa y estamos casados 19 años, que ella lo gusta y que no lo gusta. Si hay algo que ella no lo gusta y lo estoy haciendo porque lo estoy haciendo. ujú, Porque si estamos casados 19 años, ya yo sé lo que ella no le gusta porque lo estoy Uno quiere haciendo. evitar. Ujú, Evitar ujú, de hacerle daño a ella, no ser algo que ella no le guste. Igualmente ujú, ella a mí. Y ujú, esa es la ujú. relación que tenemos con Dios, que no debemos hacer cosas que es contra lo que lo va a ofender a él Amen, y amen. que no hace beneficio para nosotros dos, porque si estamos en una relación, no hace un beneficio para nosotros dos. Pues si No. estoy siendo lo que el Señor me llamó a ser, va a ser beneficio para nosotros dos, porque yo voy a madurar, voy a crecer más espiritualmente, voy a madurar y voy a ser más santificado en el ujú, proceso Ujú, de santificación. Y el ujú. ujú, Señor se la va a glorificar, que esto la gloria es de él. Realmente. Entonces, la amen. cosa es de seguir siendo la cosa de Dios. Ujú, 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 Y ahí estamos. sí, En la sección que estamos ahora es eco o revelación. La sumisión a la voluntad de Dios es un requisito previo para aprender todo lo que la palabra de Dios tiene para decirnos. No debimos acordar la Biblia para confirmar lo que hemos decidido. En cambio, debimos llegar a obtener la perspectiva de Dios en cada decisión para que podamos tomar sabiamente. Lo que estamos diciendo ahí es que algunas veces ya hicimos una decisión, vamos a poner un ejemplo. Si yo he decidido comprar un carro, ¿verdad? Mi carro está chévere. Mi carro tiene 4 años, ya está pago, no tiene ningún problema. Por como yo quiero ser como los Joneses, yo quiero cambiar el carro y quiero comprarme un BMW. Ya hice la decisión, voy a ir dealership, pues no hable nada con el Señor si eso es lo que debo ser. De verdad yo pensé de mis finanzas que es de Dios, porque esa es la otra manera que no pensamos, que todo de que yo tengo es de Dios. Mi carro no es mío, ujú, es de Dios, que Dios permitió que yo tenga mi carro. ¿Cómo yo voy a hacer la ujú, decisión que voy a cambiar mi carro si el Señor permitió que yo tenga ese carro, no tengo problema, no me da problema, ya está pago? ¿Por qué voy a cambiar carro? Porque vio una persona con BMW y quiero comprar un BMW. Si hice esa decisión, voy a confirmar después que hice la decisión con Dios, sabiendo que Dios va a decir que no. ujú, Y esa es la manera que muchos creyentes caminan, que no consultan completamente con Dios. Las decisiones de cambiar trabajo, otro ejemplo. Una vez la grama se ve más verde en el otro lugar y decidimos, voy a dejar este trabajo y voy a coger ese trabajo. Pues tú no ni aplicaste para ese otro trabajo todavía y ya dejaste lo que tú tienes.
ahora no tienes entrada, tú estás casado, tienes responsabilidad, tienes hijos y dejaste un Pero- trabajo por un trabajo que tú no ni tienes. Pero David, Dios me dijo que lo hiciera. Y la Oh, cosa, boy. y la pregunta ahí es, ¿cuándo Dios te dijo eso? Vía confirmación. Porque el Señor dice que haga la voluntad de Él. La voluntad de Él de meditar, buscar con un concierto de Dios, a ver si eso es lo que uno debe ser. ¿Qué dijo Pablo en la escritura? We need to find satisfaction. Tenemos que encontrar ser satisfecho en cualquier momento que estamos, incluyendo los trabajos. Yeah. Porque algunas veces que pensamos que tenemos que dejar un trabajo y es la carne. Pues si pensamos espiritualmente, no diciendo que nosotros somos más santos que otros, pues si pensamos espiritualmente, sabemos qué bendición tengo que tengo un trabajo. ¿Cuánta gente están buscando trabajo todavía? ¿Cuánta gente? Mira, yo tengo una persona que me dijo que está buscando mecánico para su compañía que hizo ahora y está pagando el buen dinero. Gente que dicen que cogen trabajo y no parecen. No puedo pensar una persona que son unos irresponsables porque tú dijiste que va a coger el trabajo y entonces no parecer, no llamar. No lo puedo pensar. También él está ordenando partes de carro y no están llegando porque hay gente que no quieren trabajar guiando los guaguas para traer las partes. No entiendo eso. Hay mucha gente que están buscando trabajo y aquí hay gente que tienen trabajo y no lo quieren hacer. Este mundo que estamos viviendo. Hablando de la escritura, que hay un ejemplo que justifican un estilo de vida para, buscan la Biblia para confirmar. Usan la palabra no como dirección o como, como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, que es para redarguir, para corregir y para instruir. En otras palabras, cuando es redarguir, es que está corrigiendo, right? Corrigiendo y dando instrucciones y, ¿verdad? Enseñando, tener convicción. Convicción es entender, cuando uno lee la escritura, el Espíritu Santo da esa convicción que no lo hizo bien, estaba equivocado o está pensando en lo que no es, lo que Dios no es la voluntad de Dios para uno pensar o caminar en esa forma. Y entonces, por eso es que muchos se equivocan y buscan escrituras donde dice algo que Dios es amor y incluyen eso en todo lo que ellos hacen. Y uno puede amar ciertas cosas que no son agradables delante de Dios. Y eso trae confusión, eso trae error y por supuesto, trae la persona en un camino que no debe de estar andando y no entiende por qué se encuentra en situaciones que se encuentran por confusión, por no estudiar la palabra a través del Espíritu, porque también eso es otro. Tenemos que tener el Espíritu guiándonos para entender, porque el apóstol Pablo dijo que las escrituras son inspiradas por Dios, y para estar inspirada por Dios tenemos que tener la guianza de Dios cuando estamos estudiando la palabra, no tomar donde queremos buscar en la palabra para tener confirmación de lo que nosotros queremos hacer, porque estamos hablando de la voluntad de Dios, la moral voluntad de Dios, y la escritura de Dios es moral, porque Dios es un Dios bueno, Él es un Dios moral, Él es amor, pero hay un amor de eternidad, un amor que tenemos que amar a Dios primero sobre todas las cosas. Y cuando amamos a Dios por todas las cosas, entonces buscamos la palabra de Dios y aceptamos ¿cómo se dice? Cuando Dios nos corrige. La corrección, ya. La corrección, y la instrucción que Dios nos da para poder estar
en la posición y en el camino que Dios nos ha llamado. Amén. Y un ejemplo que Exactamente. quiero, tocando lo que tú mencionaste, hay una de las cosas que están sucediendo ahora en días en muchas iglesias es que hay pastores que no están enseñando correctamente y están viviendo una vida pecado hábito. So, vamos a poner un pastor que es homosexual y está activo en ese pecado y diciendo Dios es amor y enseñando eso en su congregación. Entonces lo que sucede es que todo el mundo crece pensando que eso es correcto, no confirmando con la palabra de Dios y no entendiendo lo que la voluntad moral de Dios y la voluntad soberana de Dios. Que eso no es lo que el Señor quería para la vida de nosotros. Si eso era de verdad que él lo quería, pensaba con Adán y Adán, no Adán y Eva. Pues eso no es lo que ellos están enseñando. Y tú ves esto pasando en muchas iglesias ahora en días, que ponen gente en liderazgos, porque no estamos diciendo que esa persona no puede servirle al Señor, porque el Señor hace el cambio en la vida de la persona. O ellos no pueden tener posición de liderazgo si están en un pecado hábito, que siempre siguen siéndolo. Es como el pastor Donnie McClurkin. Él lo admite que tiene attraction a mismo sexual. Atracción. Atracción. Pues él no es activo en eso. Y ahora mismo está casado con una mujer. Y ahora tuvo un hijo con esa mujer. Y la mujer sabe, porque él lo ha metido y lo ha predicado y dice, yo no estoy activo en ese pecado. Sé que es pecado, sé que eso es lo que el deseo de mi carne es, estar con otro hombre, pues no lo estoy siendo, porque sé que es contra la voluntad de Dios. Y ese es de verdad una persona transparente, como debe ser todo liderazgo, pues también enseña que es una persona guiada por el Espíritu Santo que están caminando en el Señor. ¿Es fácil? No. Sabemos que estoy seguro que él lo ha dicho muchas veces en conferencia, que no es fácil ser ese camino, tener ese deseo. Y más difícil va a ser para esa mujer que se decidió casar con él sabiendo que tenía ese pensamiento. ¿Qué fe ella tiene? Que no se tiene que apurar. Oh, no sé si un día él no está aquí, ¿dónde va a estar él? Esa es fe. Eso es un camino de fe. No, todavía, Juan, quería decir, ¿verdad? Como tú estás diciendo que ahora mismo, mientras estamos hablando, mira, yo le pido al Señor que estos videos, que estos Facebook teachings lleguen a muchas vidas, porque estamos llevando una palabra sana, una palabra pura. Estamos haciendo todo lo posible por ser, ser verdaderos al texto, ¿verdad? Yo creo que los que estamos aquí sacamos tiempo para estudiar y no predicamos lo que queremos nosotros, sino enseñamos lo que dice la palabra. El punto este que quiero decir. Ahora mismo se está diciendo mucho, love is love. Y eso hasta a veces se ha colado en los púlpitos. Entonces, esto es un ejemplo de una mala enseñanza. Ahora, love is love. Ahora mismo, cuando dicen love is love, eso quiere decir que you can love anyone, be with anyone, right? Love the one you're with. Love the one you're with, right? That was a song in the past. Yeah, okay, good. But that's a good point. That's a good point. Entonces, si vamos a mirar en verdad, ¿qué es lo que es el amor? Entonces hay diferentes, cuando se mira la palabra amor, tiene diferentes, ¿sabes? Está el amor de Dios, el amor de los hermanos, el amor entre hombre y mujer. Hay diferentes amores. Right, so, entonces, cuando decimos love is love, eso ambiguous, es muy abierto eso, ¿verdad? Right? Pero ahora, si decimos God is love, fíjate esto, entonces, ¿quién es Dios? If we apply it that way, entonces tal vez la mente cambia un poquito, porque entonces cuando decimos que God is love, entonces God is eternal, God is gracious, God is holy, right? Entonces si le damos los atributos de Dios y entonces decimos, ok, God is el love, amor es pero, right, okay. Pero ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios, verdad? Entonces vamos a querer, que queremos tener un amor que se asemeja al amor de Dios. So, y eso está faltando ahora en muchos púlpitos, porque nobody wants to own the message.
tenemos miedo, no nosotros, pero en muchos altares hay temor de predicar la palabra donde la gente se vaya a ofender. Bueno, tenemos noticias. Jesús ofendió a mucha gente, especialmente a los religiosos. El pueblo no tanto, porque la batalla del Señor de Jesús no era con la gente. Lo que no entendían. Right, los regulares, Porque right? verdad, no sabían. Right? Esa no era la lucha que él tenía. La lucha, o sea, he didn't have a battle, pero el mensaje le llegaba fuerte a los que querían andar como le daba la gana. A los que se creían que se la sabían todas. Los que querían manipular el mensaje, a eso él le entraba fuerte. Pero al pueblo común, él le dijo, mira, el reino de Dios está aquí. Entonces, he broke it down bien bonito para que ellos entendieran. Pero hay que tener, no se está predicando. Es un mensaje serio que salva y transforma vida. Yo lo quiero traer a un punto donde en un tiempo atrás, si digo cuándo, entonces van a saber how long I've been living, but no, I'm sorry. That's okay. Hubo un tiempo donde se hizo ¿cómo se dice? Un drama en Broadway sobre Jesus Christ Superstar. Jesucristo era un superstar, ¿verdad? Una persona una estrella. Y era porque en un tiempo, como siempre, la persona escudriñando, teniendo un poquito de entendimiento, entendían que Jesucristo tenía que ver con amor. Y cogieron ese amor para todos los deseos de ellos, ¿verdad? En ese movimiento durante ese tiempo. Y se hablaba mucho de Jesucristo, que él era cool, era famoso porque él era amor y el mundo estaba buscando amor y el amor entre quien sea, en el amor para lo que uno quería, en el amor para todo, porque él era una persona que andaba con pecadores y que hablaba sobre el amor, malinterpretando la palabra. Sí, me gusta esa palabra. Y eso lo que estaba, eso también está todavía funcionando en muchos de los millennials, ¿verdad? Que creen que, Jesucristo es una buena persona, un profeta, un maestro, y estaba lleno de amor, pero no entiende el valor de Jesucristo que tiene que ver con la palabra de Dios, porque él era Dios, y de que el amor es para todo aquel que hace su voluntad, para todo aquellos nosotros que escudriñamos la palabra, que de veramente queremos y deseamos ser revistado por el Espíritu Santo para entender su palabra, para poder crecer y ser agradable delante de él. No entienden eso. Y por eso es que estamos aquí, para tratar de explicar que hay más de lo que el ojo ve, porque esto es espiritual. El apóstol Pablo dice, está inspirada, la palabra está inspirada. Inspirada por el Espíritu de Dios, y para entenderlo necesitamos una persona que está inspirada por el poder de Dios para explicarlo, o nosotros mismos entregarnos al Señor para tener esa inspiración de Dios y entender lo que la Escritura de veramente nos quiere enseñar y entender. Sobre el amor de Dios y todo lo otro. Y vamos al final, vamos a el primer libro de Reyes, capítulo 22, de 6 a 18. Ponerlo aquí. Primera Reyes, capítulo 22, de 6 a 18. Y luego ponerlo aquí, dame un momento. Okay, this is quite... First Kings, chapter 22, verses 6 through... Want me to read? Yeah, if you want, you can read it from there. I'm going to put it up too. So Primera de Reyes, capítulo 22, del 6 al 18, right? Entonces el rey de Israel reunió a los profetas
como 400 hombres, a los cuales dijo, iré a la guerra contra Ramot de Galaad, o lo dejaré. Y ellos dijeron, sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y dijo Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Ilma, mas yo lo aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo, no hable del rey así. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, trae pronto a Micaías, hijo de Ilma. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo, así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo, sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la ha entregado en manos del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian el rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también buen éxito. Y Micaías respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Vino pues el rey y el rey le dijo, Micaías, iremos a pelear contra Ramot de Galaad o lo dejaremos. Él le respondió, sube y serás prosperado y Jehová la entregará en manos del rey. Y el rey dijo, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no digas sino la verdad en nombre de Jehová? Entonces él dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tenían pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat, no te lo había yo dicho, ninguna cosa buena profetizará a él acerca de mí, sino solamente el mal. Thank you, Pastor Rick. Gracias, Pastor Rick. Y lo que estamos viendo en esos versículos es una cosa. Vimos en versículo 7 que cuando Josafat pregunta a algunos profetas de Jehová, es sabiendo que los profetas que estaban profetizando en ese tiempo, que eran como 400, ninguno era el sirviente de Dios. ¿Ok? Vimos eso. Y la segunda parte es que él sabía que cualquier decisión ellos iban a hacer, deben consultar con el Señor. Y tú notas como dice Ahab, que dijo, hay una profeta, pues no me gusta lo que él siempre me dice. Ese es un ejemplo como nosotros que sabemos que preguntarle a Dios por guianza, pues no lo gustamos lo que le dice nosotros Dios, o no lo hicimos. Queremos aceptar. No lo aceptamos. Y voy a dejar que ustedes, porque tengo que coger esta llamada, ustedes sigan discutiendo eso. Okay. So, hey, Mike. You got? Yes, sir. Go ahead. Okay, I got a Okay, we hear in the background. A cop where? In New York Okay. or New Jersey? Mute We hear it, Darby. Darby. Yeah, why? Mute it. I can't go in. Eli's in the ER. I can't walk into the ER unless I have officer with me. Okay. Oh Let me man, just, where you're at? Which ER? okay, let me tell him. Yeah. New York Presbyterian. New York Presbyterian 168. That's in Manhattan. Yeah. Turn The baby's off. been sick the whole week. Safe Horizon told me that she's gonna have Tylenol the whole week. And she picks up today. My first time to be able to see a video. She's taking him to the ER. And I don't know why she's in Manhattan taking him to the ER when there's multiple hospitals in the Bronx. Oh, you sent it. Okay. Okay. Hopefully he saw it. Yes, he did. It's off. Yeah. Okay, Amen. you sent it and I sent it also. Okay, good. Go ahead.
Perdonen, hermano, que esa llamadita entró, pero ya resolvimos el asunto. Y Amén. eso, Amén. bueno, interesante que estamos hablando, ¿verdad? De consultar a Dios antes de tomar decisiones. Y Ujú. muchas veces, pues aquí se ve que hasta en los tiempos de los reyes querían escuchar ciertas cosas y no querían escuchar otras. Entonces mandaron a buscar un profeta que profetizara, pero no les gustaba como el profeta profetizaba, porque siempre querían escuchar cosas que fueran de acuerdo a ellos. Y hay personas que viven así de esa manera en estos días. Yes. Y toman decir, como tú leíste ahorita, que muchas veces toman la decisión y buscan texto para que aprueben la decisión que tomaron, Exactamente. pero Ujú. no buscan un texto antes de tomar la decisión que le dé guianza y le dé instrucción. Crianza. Ujú. Right? Eso quiere decir que todavía tenemos mucho que hacer en nuestras vidas cuando no Sí. queremos andar conforme a lo que dice la palabra. Y eso Yes. tiene que ver con relación, ¿no, sister? Tiene que ver con la relación que tenemos con el Señor, Exacto. ¿verdad? Exacto. Ah, Porque si de veramente andamos con agradecimiento y queremos agradar a Dios, eh, eh, muchas veces buscamos otras avenidas, ¿verdad? ujú, ujú. Donde se enseña y se predica la palabra ¿cómo se dice? Al gusto de nuestros oídos. Good word. Y donde Sí. estamos, en muchas ocasiones no gustamos lo que el Señor cuando el pastor o un maestro de Ujú, nuestra congregación donde el Señor nos ha traído, escuchamos la palabra ujú, y nos molesta un poco, ujú, seguida pensamos, dejamos la mente vieja y el enemigo atraer cosas que no son agradables, porque ujú, no choca con nosotros si estamos, si el Señor ujú. nos está corrigiendo, ¿verdad? Amen. Amen. Y instruyéndonos, va a chocar muchas cosas. Y Amen. estamos Amen. ahí en esa decisión o acepto y permitamos que el Espíritu Santo nos ayude a entender y corregir nuestro camino o Ujú, el mal pensamiento que teníamos, ujú. o buscamos otra forma Yeah, de yeah. tratar de agradar lo que estamos pensando, decidimos, Ujú. o ¿cómo se dice? Traer paz a esa molestia cuando el Señor nos habla y choca, porque es la verdad y no ¿Sabe qué? queremos escucharlo. Ujú. Bueno, una cosa que pasa cuando venimos a los caminos del Señor es que nuestro modo de pensar tiene que cambiar. Eso es lo que estamos diciendo. Definitivamente. Eso, ¿verdad? Eso es lo que hemos estado diciendo ya casi en todas estas Ujú. clases, que como tomamos decisiones, para tomar una decisión en Cristo, nuestro corazón tiene que estar preparado. Tiene que ser un corazón humillado y que se somete a Dios. Un ejemplo, yo he visto casos donde padres padres de familia, madre y padre de familia, gente que tienen autoridad sobre hijos, maybe no los criaron, maybe, porque hay diferentes familias, pero que hay una autoridad en el hogar. Y Exactamente. entonces, ¿ve? Hay alguien que los ama a estos muchachos, ¿ve? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando venimos a Cristo, una de las cosas que Dios nos llama a hacer es reconciliarnos con nuestra familia, pedir perdón, porque queremos comenzar de nuevo. Y muchas veces la persona de autoridad, maybe un esposo o una esposa, no le dice, perdóname. No, yo no tengo que pedir perdón. A mí me piden perdón. Yo no le pido perdón a nadie porque yo soy el que soy. O la madre no quiere pedirle perdón a su hija por algo que pasó. No, porque yo soy la mamá. Yo no pido perdón. Pero ese no es el reino de Cristo. Ujú, El ujú. reino de Cristo no funciona así. So, Yeah. aquí vemos un ejemplo de donde verdaderamente que cuando estamos andando en el Señor, tiene que haber un cambio aquí y aquí Claramente. para que Ujú. esto funcione. Y cuando Sí. vamos a tomar decisiones, debemos de buscar de arriba, ah, y entonces y comparar, y buscar instrucción
de la instrucción moral de Dios que se encuentra en la Biblia entera. Ujú. En la Biblia entera se encuentra esta información. Yeah. Está revelado. Algo- Yes, está revelado. Thank you, Darby. I didn't see you there. Yeah. Thank you for dropping by. ¿No? Yeah. Algo que usted mencionó sobre autoridad. Ninguno de nosotros, creo yo sé que yo no, nunca nos acostumbramos a la autoridad. Siempre Ujú. queremos ser la autoridad. Mm. Y viniendo a los caminos del Señor, como usted dice, tenemos que quitar todos esos pensamientos, todo eso que hemos aprendido del pasado, de nuestra vida, que no nos hizo bien, y echarlo Right. fuera, como dije Yeah. en Romanos 12, que dice que tenemos que, de la única forma que podemos transformar es primeramente sacar todo eso para entonces llenarlo con la palabra del Señor. Yes, Y una de ellas, por supuesto, es tenemos que ser humildes suficiente para responder a la autoridad que está sobre nosotros. Y la primera autoridad es Dios. Amen. Y la segunda autoridad es aquellos que nos guían a través del Espíritu Santo, que están llamados para tener autoridad sobre nosotros. Autoridad en el sentido no que están mandando y diciendo y haciendo, sino autoridad con la palabra para guiarnos y instruirnos y aceptar eso. Y la palabra de Dios es la autoridad de Dios. Es la autoridad de Dios. Amen. Y muchas veces, como tenemos todavía ese orgullo, ¿ok? O Eso es lo que esa manera de pensar que no, nadie me puede decir nada a mí porque yo soy, o yo hice, o yo conozco. Tenemos que echarle eso para afuera y decir, no sé nada, Señor, guíame, enséñame, y quiero hacer tu voluntad. Jesucristo, tengo un versículo, Juan 4:34, el Señor dice, Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad de Él que me mandó y to accomplish, y para cumplir, gracias, cumplir el trabajo de Él, el trabajo que Él me ha dado. Yes. Amen. And that should be our theme also. Yes, it should be. Yes, it should be. Darby? Among many. Sí, Amongst many. y para terminar, tú sabes, nosotros tenemos que tener una actitud de sumisión, y perdona que estaba interrumpido por mi it's okay. llamada. Tenemos que hacer buenas decisiones, tenemos que someternos a la soberanía de Dios y su soberanía moral de Dios, la voluntad moral de Dios, perdona. Y tenemos que bajarnos a la palabra de Dios, que aprendimos la voluntad moral de Dios. Aquel que sea encuentro bajo la voluntad soberana de Dios y busca conocer la voluntad moral de Dios, ha sentido los bases para tomar decisiones sabias y piadosas. Sabemos que tenemos que enfocarnos en la palabra de Dios y no ir a la palabra de Dios o ir a Dios directamente después que ya hicimos la decisión. No, porque entonces no están incluyendo a Dios en la decisión. Y estamos siendo como, que tenía 400 profetas, pues no eran profetas de Dios, y más que lo estaban contando lo que quería oír en sus oídos, comparar a Josafat, que dijo, hay un profeta de Dios, sabiendo que no podía ser posible que todos esos 400 profetas estaban profetizando igualmente. Y hasta cuando vino el profeta Micaías, él, en una manera más mejor que yo puedo explicar, estaba gufiando, como burlando a ellos. Él dijo, sí, tú vas a ser it's going to be a success. Pues entonces, hasta el rey dijo, espera, porque tú siempre me dices contra. Y entonces ahí fue que él lo contó la verdad. Pues si tú sabes eso, ¿por qué tú estás haciendo las decisiones que tú estás haciendo entonces? Si ya tú sabes, ¿por qué tú estás haciendo esa decisión como quiera? Y ese es lo que tenemos que coger de esta lección, es que ¿por qué estamos haciendo decisiones antes de consultar con Dios? Debimos estar siempre en conducción con Dios, en la palabra, en la actitud,
una actitud de sumisión completamente a Dios, porque evita muchos de los problemas si somos así. Evita bastante de los problemas. Ujú, ujú. Ujú. Yes. So deja, en más plano no puedo decir, vamos a dejar de ser cabeciduro. You said it. You said it. Yeah. Y I wanted to do another Puerto Rican saying. Y el que no tiene dinga, tiene mandinga. Yeah. Oh, that's old. Yes. Remember Yeah. that? Yeah. So everybody, todo el mundo está tratando con algo. Hay Yeah. algo en nuestras vidas que, y mismo Pablo lo dijo, lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer eso hago. Yeah. You know, Yes. y él estaba preocupado de eso. A veces no entramos en detalle, pero él estaba preocupado por eso, because, you know, si nos acercamos a Dios, tenemos que entrar con un corazón determinado a querer agradar a Dios y no querer vivir como vivíamos antes. Y aunque de vez en cuando el viejo hombre quiera aparecerse, se asoma por ahí Porque a somos chequear, humanos. porque Yes. somos humanos, that's right. Porque Y, somos y venimos, humanos. amen, y llegamos con baggage. Todos llegamos aquí con baggage, you know, yo Yeah. tengo Con bultos, con con bultos. bultos, yeah. Yeah. Y yeah, you know, I mean, yo Y tengo todos esos bultos no se van ligeramente. No y se van ligeramente. Algunos nunca se van Good ir point. hasta que Good estemos point, delante sister. de su Good point. presencia. Amén, amén. En aquel día. ¿Sabe? Y entender eso en nuestra caminar con el Señor nos ayuda a seguir hacia adelante. Como dice el Pastor Sam, si mira, si Jehová dijo, yo soy el Dios de Jacob, y Abraham, yo soy el Dios de David, yo soy el Dios de Myrna, de Darby, de Rick, ¿sabes? Entonces, we're good, porque no tomo en cuenta nuestro pasado, eso está borrado ya. Nuestro pasado está borrado y igualmente, de igual manera de lo que están escuchando, tu pasado ha sido borrado en Cristo. Amén. Nos escondemos en Cristo, estamos escondidos en Cristo, la roca que nos protege. Pero el enemigo va a querer recordarnos y quiere que nos alcemos de vez en cuando y tomemos decisiones como nos da la gana, ¿verdad? Yeah. Y no es así, no es así. Ya Cristo tú no te dijo mandas. cargar la cruz y seguirlo. Amen. Cargando esa cruz no era fácil. No es Y fácil. en esta vida, porque todavía estamos en este cuerpo, Yes. seguir la voluntad moral de Dios Amen. no es fácil. Pero seguimos adelante con la ayuda del Señor. La fortaleza, Amén. La fortaleza. del Señor. Amén. Someteos a Dios. So, Dios quiera que, yeah. Dios quiera que esto sea una bendición para los hermanos y hermanas de la fe. Seguimos en esta lección como 2 secciones más. Si lo quiere ver de nuevo, porque alguna vez empacamos muchas cosas, lo pueden ver en YouTube. Yo lo ponen en YouTube entre 1 hora. Que el Señor le siga bendiciendo y gracias Pastor Rick y Pastor hermana Myrna por estar con nosotros. No te asustes, Myrna, no te asustes, no te asustes. Ya se brincó de la silla, no brinque, no brinque. No. Estamos aquí Qué para la bueno. gloria de Dios, el trabajo de Amén. Dios. Pastor Rick, si Amén. lo puedes cerrar en oración. Seguro. Amén. Amén. Señor, te damos gracias en esta tarde nuevamente. Gracias, Sí, Dios mío, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias, Señor, porque sabemos que nuestras vidas están en ti, Padre. Tú nos has guardado, tú nos has protegido y tú nos sigues dirigiendo. Padre, haz que nuestros corazones, Señor, se sometan más a tu Santo Espíritu. Que queramos hacer tu voluntad, Señor, de acuerdo a tus escrituras. Que queramos hacer, Señor, las cosas que te agradan a ti, Dios mío. Padre, si hay cualquier cosa que impide, Señor, que andemos como tú quieres que andemos, en estos momentos, Señor, te nos sometemos a ti, Padre. Mira todas esas cosas que impiden que tomemos decisiones de acuerdo a tu palabra. Decimos no al yo y decimos sí a tu espíritu en esta tarde, Padre. Ayúdanos, Señor, fortalécenos, Padre. Queremos agradarte a ti, Señor. Y te pedimos la fortaleza, Señor, que solamente tú nos puedes dar por medio de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Dios le bendiga a todos y gracias por estar con nosotros. Amen. Amen. Everybody freeze.